Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar en casa y completamente solo. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo muy tarde por la noche, más allá de las 12. Y por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos deben ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar. Y es indiferente si son teléfonos móviles o fijos, siempre y cuando solo tú tengas control de ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 habitaciones para poder jugar, y ambas deben estar iluminadas, mientras que el resto de la casa debe de estar en completa oscuridad. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos. Por el contrario, si alguien ha atendido la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por susurros extraños y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz gutural, pero manejando de forma perfecta el idioma, te saludará cordialmente e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales. Conforme los minutos vayan avanzando, te cuestionará acerca de cosas más y más personales, que te verás obligado a responder para parecer cortés. Si le llegas a decir una mentira para finalizar la conversación, como decir que tienes poca batería o poca cobertura, no reaccionará a tu gesto de la manera que planeas. Llegará un momento en el que te preguntará en dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, te sentirás tentado a decírselo. Créeme, su poder de convencimiento es increíble. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Mejor, pídele que empiecen un juego. Aquí viene la parte más difícil. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación. Dirá: ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, e incluso podrás oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate totalmente quieto. No apagues el móvil, ni finalices la llamada. Solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas, por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres. Y aunque sientas que la presencia es demasiado fuerte como para no aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto en tu cuarto hasta que decidas cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído regresar a la otra habitación iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que has tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de tu casa, ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Oirás una voz monótona que dirá: seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como está. Si pulsas el 2, escucharás un secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán situaciones increíbles,
como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día, como encontrar cierta cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste. Si pulsas el 4, tus heridas y hasta tus quemaduras cicatrizarán con mayor facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste. De nuevo, nada espectacular, pero sí cosas como un mejor ordenador o unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes, la manipulación que tu interlocutor ejercerá sobre ti será imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Ten cuidado con lo que deseas. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico, que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy escritor de una editorial muy exigente. Justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre he sido un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal. Vine a esta ciudad porque en ella se encuentra el plantel principal de la editorial. Solo estoy de viaje y vengo desde lejos, así que no pude atraer a mis mascotas por lo largo del viaje. Estaba en un pequeño departamento sin compañía, lo que me motivó a ir a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal y no sentirme solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores del libro. Camino hacia el lugar me topé con un gato que no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar con un veterinario para asegurarme que no tuviera algo grave. Solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era muy evidente que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato. Nunca le puse nombre, debido a que no me dio tiempo, y tampoco me quería encariñar tanto con él aún. Una vez en casa, lo dejé que jugara libremente por el departamento. A pesar de estar ciego, parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar. No me pareció extraño, solo pensaba en lo propenso que se habría de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Más tarde, me fui a dormir y todo normal. Fue la mañana siguiente cuando todo comenzó. Me crean o no, cuando desperté, había frente a mí un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con qué verme, solo veía un par de cuencas vacías. Grité como cualquier persona normal haría, estaba paralizado. En eso, el hombre se deja caer al piso para andar en 4 patas, se acurruca en una esquina, saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza, y el hombre no reaccionó. Poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta. Me acerqué a la puerta y la intenté abrir. Tenía algo abajo que la atoraba. Intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún resultado positivo. Me acerqué a la ventana. Estaba tapizada con mucho papel de libreta.
Era el borrador con el que había comenzado a escribir mi libro. Apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación. Intenté quitarlos, pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana. La golpeé sin conseguir resultado. Volteé y desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna de sus ojos. Con mucho miedo y temblando, me esforcé en preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Recibí un fuerte maullo a cambio. Eso me hizo pensar un poco y busqué en el cuarto, aún temblando y con la mirada inexistente, fija y penetrante de aquel hombre sobre de mí. No veía al gato ciego en ningún lado. Entonces me di cuenta que aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, se me acercó. Desesperado, intenté alejarme de él en vano. Se arrulló conmigo ronroneando. A esas alturas, yo estaba a punto de llorar cuando vi que se durmió. Intenté pensar en alguna solución. En ese momento no pude hacer nada, pues si me movía, él seguro despertaría. Sin saber cómo y por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina, escribiendo en su pequeña libreta. Esta vez, volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo. Me levanté, esta vez con más confianza, porque noté que no planeaba hacerme daño. Me dio hambre y entonces volvió el pánico. Estaba encerrado en mi propio cuarto. No podía salir a la cocina. No tenía qué comer. Mientras pensaba en la desafortunada situación, escuché un pequeño crujido. Era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto, su panza. Luego, él me volteó a ver, sin hacer nada. Con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante, le dije un poco tartamudo: no puedo salir a la cocina. Solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto, me observó por 2 segundos más y volvió a su libreta. Pensé y busqué soluciones. No había ninguna. Estaba y sigo encerrado con él. Solo pude pensar en una cosa, en un solo plan: que me rescataran. En menos de una semana, la editorial notaría que no aparecí. Intentarían contactarme. No respondería. Hablarían a la policía e irrumpirían aquí. Si el gato pudo volverse humano o humanoide, o lo que quiera que sea eso, podrá volver a ser lo que fue. Entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo y el gato saldría inocente y atraparía a alguien más. En ese momento comienzo a escribir esto, para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre, lean esto y se encarguen del maldito gato. Han pasado 3 días de lo último que escribí. Muero de hambre, y parece que él también. Pero no hace nada. Sigue escribiendo, sigue observándome. Pareciera que me analiza. Soy su experimento. Soy un muñeco de prueba. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me hace esto? ¿Soy el único al que le ha hecho esto? Quiero salir de aquí. Quiero que ese gato se aleje de mí. No le puedo hacer nada. No cambiaría nada. Seguiré aquí atrapado si lo mato. Debo seguir su juego. Terminar su prueba. Quizás así me deje salir. Quizá me deje en libertad. Solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo. Estoy al borde de la locura. Ayuda, por favor. Ayuda. Ayúdenme. No quiero seguir aquí. Ayuda. El texto fue encontrado junto a un cuerpo en el departamento. El cuerpo se encontró en la cama sobre un gato negro y sin ojos. Al cuerpo le faltaban partes de su piel. Debajo de las manos había restos de carne, y lo más espeluznante, parecía que alguien le había sacado los ojos. Los policías, antes de leer esto, pensaron que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse solo y alimentar a su gato con su propia carne. El diario encontrado al lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías ahí presentes, y extrañamente, ese fue el único al que el pánico no poseyó. Tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos, y antes de que alguien pudiera leer el diario,
Ese policía se fue a su casa con el felino. Desde hace 4 días no se tienen noticias de él ni de su familia. Una mujer soltera, madre de un niño de unos 9 años, estaba sumamente preocupada, debido a que su hijo siempre había querido tener un perrito. Pero ella, al no ser amante de los animales, no le quería complacer con una mascota. Sin embargo, todas las noches, su hijo ponía las sobras de su cena en un plato, lo sacaba afuera a la entrada de la casa y llamaba a un perro imaginario de nombre Toby. Luego de un rato, las sobras desaparecían misteriosamente. La madre había llegado a la conclusión de que su propio hijo se las estaba comiendo, en su fantasía por tener un perro. Gloria, ¿qué te pasa? Ay, hermana, Kike está obsesionado con lo del perrito. Ahora le da por alimentar a un perro imaginario, pero él mismo se come las sobras, aunque nunca veo en qué momento lo hace. Pero se va a enfermar. A veces pienso que debo ceder y comprarle uno de verdad. No, Gloria, no debes complacerlo en todo. Se va a mal acostumbrar. Te recomiendo que esta noche hables con él y pídele que no lo haga más. Gloria siguió los consejos de la tía de Kike, y al finalizar la cena, cuando se disponía a recoger las sobras, su madre lo interrumpió. Kike, esta noche no vas a llevarle comida al perro, así que deja ese plato en la cocina. El niño, que siempre tenía una expresión un poco seria y algo retraída, reaccionó con una mirada desafiante hacia su madre, y mirándola fijamente le respondió: Mamá, debo darle de comer a Toby, o se va a molestar, y créeme, mami, no te gustará si mi perrito se molesta. La madre quedó estupefacta y muda ante la respuesta de su hijo. Se dio cuenta que la situación, tal vez, era peor de lo que ella pensaba. Había llegado muy lejos, sin embargo, no pudo hacer nada. No tuvo las fuerzas para detenerlo. En vez de eso, lo dejó sacar el plato, cerrar la puerta y subir a su habitación. Gloria entonces se quedó en la sala toda la noche vigilando, a ver si descubría el momento en el que su hijo salía a escondidas a comer o botar las sobras, para sorprenderlo, pero las horas pasaron y se quedó dormida. De pronto, un ruido entre los arbustos que rodeaban la casa la despertó, así que corrió a la ventana y fijó su mirada en aquel plato con sobras, lista para sorprender a su hijo, pero no era él. Una sombra cubrió el plato, y en apenas unos instantes, las sobras desaparecieron. Gloria subió rápidamente para confirmar que su hijo no hubiera salido, y efectivamente, él seguía durmiendo. Sea lo que fuera que había visto, definitivamente no era Kike. Así pasaron unas cuantas noches más, y nada cambiaba. Incluso, Gloria estaba muy nerviosa al ver cómo Kike a veces se paraba afuera de la casa y actuaba como si hablara con un perro, uno que solo él podía ver. Movía su mano en el aire, emulando el movimiento que se hace al acariciar un perro. Además, en su cuarto con la puerta cerrada también se le escuchaba reírse y correr como si jugara con alguien. Gloria ya no podía soportarlo más. Se estaba volviendo loca y se encontraba realmente aterrada. Así que una noche que Kike salía con la comida, ella le arrebató el plato y se lo llevó a su habitación, evitando que el niño, que ya no le hacía caso para nada, saliera a encontrarse con Toby. Gloria tuvo una conversación con su hijo, que estaba de pie frente a la puerta de la habitación y no dejaba de llorar por ver a su hijo seducido por aquel perro invisible. Mamá, ¿qué haces? Toby tiene hambre. Déjame llevarle su comida. No, hijo, por favor, ya no lo hagas más. Esa cosa no es un perro real. Yo te amo.
y debo protegerte de lo que sea. Esa cosa te está alejando de mí. Escucha tu voz, Quique. Ya es diferente. Mamá, no te lo pediré de nuevo. Si te quedas con el plato de Toby, él vendrá a buscarlo. Entrará por ti. Mami, dámelo ahora. No lo haré, hijo. No lo haré. La madre se quedó encerrada en su cuarto, mientras afuera no se escuchaba sonido alguno. Su hijo ya no le decía nada. Gloria se acercó a la puerta y por un pequeño espacio forzó su mirada para ver qué pasaba, pero no lograba ver nada. Sin embargo, pudo escuchar a su hijo abriendo la puerta de la entrada, al parecer, hablando con su mascota. Hola, Toby. ¿Cómo estás, campeón? Siento mucho lo de tu comida, pero no te enfades. Mira, mi mami te la quiere dar hoy. Anda, sube a su habitación. Ella te la va a dar. Sube y regresa a jugar conmigo. La cara de Gloria cambió a un terror como no lo había sentido nunca en su vida. Se escuchaban las patas de un perro subiendo las escaleras apresurado, jadeando. Gloria se arrastró adentro del cuarto hasta quedar pegada a la pared, visiblemente temblando y llorando. Lanzó el plato con las sobras cerca de la puerta y luego de un silencio, un gruñido espeluznante se escuchó justo detrás de la puerta. Era como un perro enfurecido. En un instante, la puerta fue arrancada como si nada, con una gran violencia, dejando a Gloria al descubierto. Una enorme sombra entró y devoró las sobras del plato, mientras la madre veía con horror lo que sucedía, y detrás de la sombra, un hijo sonriente, feliz de ver al perro comer. Al terminar, la sombra, lejos de irse, siguió gruñendo fuertemente, y Quique dijo: Mami, te dije que Toby vendría por su comida. La sombra se lanzó esta vez sobre una aterrada Gloria, cubriéndola completamente. Al día siguiente, la hermana de Gloria pasaba por la casa de Quique y decidió hacerle una visita rápida para ver cómo estaba. Al llegar, tocó repetidamente la puerta, pero nadie contestaba, así que entró por la puerta de atrás. Gloria, Quique, ¿están aquí? Entrando en la sala, vio a Quique sentado viendo sus caricaturas favoritas en la tele, en silencio, sin decir nada. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Está tu mami? El chico giró su cabeza lentamente hacia su tía, y de una forma muy fría, casi como si no tuviera sentimientos, o estuviera hipnotizado, le respondió: ¿Mi mami? Mi mami ya no está aquí. Aquí solo estamos mi perro Toby y yo. ¿Cómo que no está? ¿Tu perro? ¿Qué perro? Toby, mi perro. Está ahí, detrás de ti. La tía se giró lentamente y con cuidado, al escuchar un perro gruñendo enfurecido y listo para atacarla por la espalda. Y al quedar de frente, la tía abrió sus ojos y comenzó a gritar de terror al ver a Gloria en el suelo, en cuatro patas cual perro, babeando, con unos ojos como fuego y colmillos amenazantes, poseída por aquella entidad llamada Toby. Sin embargo, era su fin. Aquella cosa en el cuerpo de Gloria la atacó asesinándola, y mientras lo hacía, Quique solo sonreía, orgulloso y feliz de por fin tener el perrito que siempre quiso. ¿Y tú, conoces a alguien que juega con una mascota imaginaria? De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público,
al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado, que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos 9 meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo, el señor Ernest Valdemar, renombrado compilador de la biblioteca forénsica y autor de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, es especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que lo convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese al señor Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que se sobrevendrá la muerte. Convinimos en que me mandaría llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra del señor Valdemar. Estimado P., ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Firma Valdemar. Recibí la nota media hora después de escrito, y 15 minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, no había el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena, y en el momento de entrar en su habitación, le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas, y estaba a su lado los doctores D y F. Luego de estrechar la mano de Valdemar,
llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso y, como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que el señor Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con el señor Valdemar sobre su próximo fin, y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto, e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. 2 enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza, frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos del señor Valdemar, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible, en presencia de él, que estaba dispuesto a que yo lo hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: Sí, quiero ser hipnotizado. Agregando de inmediato: Me temo que sea demasiado tarde. Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores había sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como lo habían prometido. En pocas palabras les expliqué cuál era mi intención, y como no opusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros verticales, y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible, y respiraba entre estertores, a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior, que jamás se ve sino en casos de hipnotismo,
y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales, hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado, era ya medianoche, y pedí a los presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el doctor F se marchaba, con promesa de volver por la mañana temprano. L y los enfermeros se quedaron. Dejamos al señor Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor F. Vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad, y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general disitaba mucho de la muerte. Al acercarme, intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado buen resultado con el señor Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. «Valdemar, ¿duerme usted?», pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro, apenas audible, brotaban de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta tardó un momento, y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F, que arribó poco antes de la salida del sol, y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. «Señor Valdemar», dije, «¿sigue usted durmiendo?». Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: Sí, dormido, muriéndome. La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase al señor Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad, hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla,
se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bruja que se apagaba de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia del señor Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en el señor Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante 1 minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco, pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia, o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché. Sí, no, estuve durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable y estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. El señor L. cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante 1 hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar al señor L. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado del señor Valdemar. Seguía, en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua, cada vez que volvía a hacer una pregunta al señor Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y del señor L. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y probabilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora, la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que si despertábamos al señor Valdemar,
Lo único que lograríamos sería su inmediato, o por lo menos, su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a la casa del señor Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente, el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de liberar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable, se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de ícor amarillento, procedente de debajo de los párpados, que despidía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté, sin resultados. Entonces el doctor F. expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice, con las siguientes palabras: Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor de Dios, pronto, hágame dormir, o despiérteme, pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad, y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así me lo imaginé, y estoy seguro que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo por lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o en menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. El menú estaba escrito con una tiza sobre una pizarra escolar. Esta formaba, con un farol de llamas azules y un letrero de chapa recortada, barroneado por las lluvias, un barroco colgante de miseria, en la esquina del Cuervo de la Noche. Solo el nombre de la calle era agradable, la calle del Cuervo de la Noche. Y el cielo, cargado de lluvia y hollín de Limerick, le daban forma a la bóveda. Dave Lumley subió algunos escalones, que desembocaban en una estancia poligonal, como si fuera una tela de araña. Esta imagen lo obsesionó por algunos instantes, pero como sentía la culata de su revólver en el bolsillo, contra su cadera derecha, alzó los hombros y movió una tela vieja que cubría un corredor, donde humeaba una lámpara. El cálido olor del guiso lo acogió como un amable anfitrión, que guiaba a su persona empapada por la lluvia de octubre. En verdad, murmuró, comería cualquier cosa. Fue entonces que los reflejos de su espíritu analizaron la singular atmósfera del lugar, las luces, los ruidos, los olores. La lámpara no era más que un círculo de claridad, un rayo único evadido de un telón negro.
una mirada de gato tuerta. Se sonrió Dave burlonamente. Pero hacia el fondo del corredor, como una alba roja en un túnel, distinguió vagos resplandores de hornos. Los ruidos eran simpáticos y excelentes. Chisporroteos de grasa caliente, estribillos de hervidor, carnes bañadas con salsa que sonaban como cohetes, el claro choque de las cacerolas y la vajilla, el glu-glú de la salsa cayendo sobre el guiso. Toda su simpatía de hombre hambriento había ido hacia los olores de las cálidas carnes y las salsas condimentadas. Si un aroma extraño, dulce y terrible no hubiese venido a flotar a su alrededor. «Conozco esto», murmuró, y de repente una cruel fantasmagoría se desarrolló como un film silencioso en su memoria. Volvió a ver las enlodadas trincheras donde sangraban innumerables cadáveres de guerra. «Esto huele a muerte», dijo, «a sangre». Afuera, una cruel ráfaga sacudió los colgantes de hierro. Estalló un lejano disparo, seguido por un desgarrador grito de sufrimiento. Y de pronto, otro grito subió en fúnebre alarido por los respiradores rojos. Pero una puerta acababa de abrirse de par en par en el muro, la luz desbordando en catarata, y un mozo emprendió, con gran cantidad de golpes de triángulo, de campanillas y xilófono, el estribillo del día. «En ningún lugar», decía el vecino de mesa de Dave, «en ningún lugar tendría usted tanta carne por 10 peniques». Sin embargo, frente a esas rodajas grandes de carne asada, rosadas y blandas, Dave había perdido el apetito. La salsa marrón, en la que flotaban finos pedazos de cebolla frita, se coagulaba en el plato. «Ah», murmuró el vecino, «carne de ternera a la cebolla. ¡Delicioso!». «¿Cree usted realmente que esto es carne de ternera?», preguntó tímidamente el Lumley. «¿Y si fuese de ballena o de oso blanco, qué importaría?», contestó el otro agresivamente. «Por sus 10 peniques, ¿qué querría su señoría? ¿Esturión asado o un cerdito recién nacido, bien tierno, con salsa picante?». Dave Lumley advirtió entonces la formidable glotonería de todas aquellas personas que se atareaban alrededor de las mesitas de hierro. Tragadas vorazmente, rociadas con turbia cerveza, se volvían a servir las porciones rosadas, pegajosas de salsa marrón, y esta atmósfera pesada, presa de masticaciones ruidosas, hipos de atragantamiento, como un soplo de las pirámides humeantes de estofado irlandés. Luego, en gozo y felicidad, estas 3 palabras se repetían con gratitud. 10 peniques solamente 10 peniques. En medio de estas personas, cuyas entrañas habían sido roídas por un hambre voraz, se paseaba un tipo singular, de levita y con un sombrero de papel rosado. «¿Un loco?», preguntó Dave. Su vecino le arrojó una mirada plena de indignación. «¿Qué dice usted? ¿Scotty Bell un loco? Un excéntrico, sin duda, pero con toda seguridad un filántropo. Es él quien nos sirve porciones a 10 peniques. Hip hip hurra por Scotty Bell. Hip hip hurra», repitió la sala. «¿Violetas, señor?». Una pequeña mano muy blanca tendía a Dave unas grotescas violetas de papel aceitado, humedecidas por algunas gotas de horrible perfume sintético, y por encima de ese ramo de miseria, Lumley vio la doble violeta de 2 ojos tristes. Lumley, a pesar de su pobreza, no había perdido su galantería de antiguo teniente. «Prefiero el color de sus ojos al de sus flores, señorita», dijo tendiéndole un chelín. Una sonrisa desconsolada, aunque encantadora, lo recompensó. «¿Puedo ofrecerle algo?», propuso el anciano oficial, y su mano señaló un nuevo plato humeante que un mozo sombrío, con cabeza de viejo payaso, acababa de depositar frente a su vecino. La florista lanzó una extraña mirada sobre las rodajas jugosas. «No, eso no», murmuró. «¿Podría ser cerveza, por favor?». Dave posó tiernamente su mano sobre la miserable manita blanca y sintió que temblaba violentamente. Siguió la mirada violeta y vio, no sin disgusto, que estaba clavada en la de Scotty Bell. Scotty Bell no tenía nada de escocés duro y seco, tallados en los peñones de la montaña. Bell, en cambio, era pequeño y grasoso. Sus abominables ojos de lechuza, con pupila rasgada a lo largo, redondos e inmóviles,
reflejaban en verde la luz de las lámparas. Quisiera partir, señor, murmuró la florista, pero quisiera partir con usted. ¿Cómo había sucedido? Dave Lumley nunca lo supo. Guardaba el vago recuerdo de su partida, de un corredor oscuro, de la presencia estremecida de la joven a su lado. Luego, el dolor repentino y sordo de un golpe en la nuca, una lucha furiosa y una caída interminable en las tinieblas. Pero lo que quedaba y quedaría siempre en su memoria era un grito de mujer, un grito de espanto, de dolor, seguido de un gorgoteo atroz. Ahora, despierto, veía a su alrededor los uniformes color marrón claro de la policía montada de Irlanda. Se escapó de una buena, teniente, dijo cerca suyo una voz amable, y no le faltó mucho. Dave Lumley reconoció en el sargento de la policía a su viejo amigo, el mayor Big Jones. A 2 pasos de él, la cabeza deformada del mozo sombrío, con cara de viejo payaso, ensangrentada en el suelo. No le faltó mucho, repitió el policía. Entonces Lumley sintió que sujetaba convulsivamente la culata de su revólver. No mire allí, continuó el mayor Big Jones. Basta de horrores por hoy. Pero Dave tuvo tiempo de entrever el cadáver de la pequeña florista, que tenía la garganta bien abierta, y más lejos, en el resplandor rojo de una lámpara, veía a los policías depositando cosas horribles sobre una tabla de carnicero, manos, piernas y una cabeza humana gesticulando horriblemente. Una multitud muda y horrorizada colmaba la calle del Cuervo de la Noche. Lumley vio que llevaban a Scotty Bell sólidamente encadenado, con un jirón de papel rosado adherido al cráneo. «Un cliente para Jake Cage», gritó una voz en la sombra. «Daba a comer carne humana a sus clientes», dijeron otras voces. Lumley reconoció a su lado, con la cabeza tristemente inclinada sobre el pecho, a su vecino de mesa de mal carácter, murmurando en un doloroso tono de desesperación: «Nunca tendremos tanto de comer por 10 peniques. Nunca tendremos tanto de comer por 10 peniques. Nunca tendremos tanto de comer por 10 peniques».